El enemigo lo teníamos en casa, el enemigo eran los propios agentes del CISEN de seguridad, que realmente se les hacía una gracia o dentro de su ego, gozaban como el señor García Luna y su gente pasaban por encima de las Fuerzas Armadas, de los diputados, senadores federales, de la oposición, gobernadores, inclusive hasta arriba del presidente, gobernador, de presidentes municipales. O sea, es un grado de perversidad muy, muy fuerte, el cual pues realmente ahora que están en aprietos, ahora que después del silencio de 18 años, ahora que gozaron cómo este señor se burló del todo el pueblo de México, y que mucha gente murió a causa de esta persona, de su grupo, se quedó sin trabajo, se fue a la cárcel, en fin, ahora es el momento del pueblo de México en revertirle esa situación. Si ustedes conocen a gente que trabaja en el CISEN, en áreas de seguridad del Estado, inteligencia civil, DFS, verán que ahora sí ya les cambió también su semblante. Pero mientras este señor se burló del pueblo de México, desde también empezó a hacer sus pifias desde Carlos Salinas de Gortari hasta Ernesto Zedillo. O sea, no nada más vamos a hablar de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, ¿no? El señor entró desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari también lo empoderó, y con Ernesto Zedillo pues también llegó a la PFP, ya era director de inteligencia. Pero hoy estas personas, ¿dónde están? Hoy realmente pues están casi queriendo que no les pregunten de él. Pero a final de cuentas las personas que lo formaron, las personas que lo apoyaron y que realmente dejaron que llegara hasta donde llegó, que realmente pues ya era una paranoia, una locura lo que ya estaba haciendo de su vida, pero pues rodeado de millones de dólares, de empresas, propiedades, pues es otra historia, ¿no? Al igual que su gente, que también debe de tener esas cantidades estratosféricas. ¿Por qué? Porque robaron lo que quisieron, sobornaron a quien quisieron, entonces pues hicieron del país lo que quisieron, y sobre todo gozaba esta gente. Las van a reconocer. ¿Por qué? Porque estas gentes tienen un común denominador. Todos fueron a los cursos de las agencias estadounidenses, del FBI, la DEA, el servicio secreto. Tienen una preparación impresionante, pero para robar, para transar. Entonces este cártel es totalmente peligroso, es peor que un cártel normal, porque sabes que pues estás tratando con puros delincuentes. Estos eran delincuentes y se hacían pasar por gente honorable, gente preparada, y sobre todo tenían el poder del Estado. Con el poder del Estado, imagínense todo lo que no hicieron en nombre de México. Recibieron reconocimientos, cursos en el extranjero. Y ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si esos métodos funcionaron en este momento desapareció el narcotráfico y desapareció también la delincuencia organizada en Colombia? Y en Estados Unidos pues no. Y lo peor de todo es que
pues nos vieron la cara. Lo peor de todo es que les pagamos nosotros su preparación, se robaron nuestros recursos, por el poder que le dimos, mataron, asesinaron, secuestraron, extorsionaron, hicieron de este país un verdadero infierno. Ahora, ¿ustedes creen que vamos a dejar de hablar de este tema? Pues no, es el momento del pueblo, el momento de que nosotros nos unamos y hagamos las cosas como se deben y les quitemos estos grupos de poder y sobre todo este cártel de Genaro García Luna, los saquemos de la circulación y que paguen por lo que hicieron y que regresen todo lo que se robaron en este caso y lo que extorsionaron. Entonces estamos ante el cártel más poderoso, el cártel más peligroso del mundo. ¿Por qué? Porque utilizaron la figura de la policía, de la inteligencia de un gobierno, de la seguridad de un país para hacer sus negocios y para beneficiarse. Hoy en día, pues vamos a ver más historias porque hay millones de historias de Genaro García Luna y sobre todo el silencio de sus compinches, de sus cómplices del cártel y también de sus compañeros de gremio del CISEN y de la DFS. Se rieron de todos nosotros durante 18 años y más de 18 años, imagínense, le sumamos el sexenio de Ernesto Zedillo y lo que también empezó con Carlos Salinas de Gortari, pues ya es una cantidad muy fuerte, ya son 18, ya son 30 años de pillaje. Él entró en el 89, pues esperemos que le apliquen la pena máxima a este señor y desmantelen totalmente ese cártel. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Capitán Analítico, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y aprieten la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y hasta la próxima.